Muy buenas a todos, gente. Hoy os traigo una partida entre dos ex campeones del mundo. Con las piezas blancas iba Max Euwe, el quinto campeón mundial, y con negras el conocidísimo Bobby Fischer. Y esta es una de las derrotas más rápidas de uno de los dos en su historia. La partida empezó con D4, caballo F6 por parte de Fischer y C4 por parte de Max Euwe, tranquilamente controlando el centro. E6, caballo C3 y D5 de Bobby Fischer, que tranquilamente quiere poner buena presencia central, siguiendo por supuesto pues los principios básicos del ajedrez. Viene C por D5, E por D5 y alfil G5, de manera que llegamos a una estructura estilo Carlsbad, donde bueno, pues ya sabéis que la negra normalmente colocarán su peón en C6 en algún momento de la vida, el blanco en E3, y luego cada uno decidirá jugar ya sea por un flanco o por el otro. De momento, Fischer decide hacer la jugada alfil B4, una jugada que a día de hoy no está tan de moda, o alguna gente la juega, pero con una idea muy distinta a la que aplica Fischer en la partida de hoy. A día de hoy, casi todo el mundo juega con el alfil en E7 y el peón en C6. Sigue E3 por parte de Euwe, H6 de Fischer, alfil H4, y aquí es donde todo realmente cambia muchísimo con respecto a la teoría en ese momento y la teoría de ahora. Prácticamente todos los jugadores de muy fuerte nivel que llegan a día de hoy en este tipo de posiciones deciden jugar con G5, alfil G3, caballo E4, buscar aquí un H5 concreto, todo muy concreto, ¿no? Obviamente, pues el ajedrez a día de hoy es mucho más concreto de lo que lo era antes y mucho más si hablamos de las aperturas, ¿no? Así que, bueno, en la partida Fischer decide jugar con C5, que es una jugada interesante, donde lógicamente las negras están golpeando aquí, pudiendo traer la dama para presionar por la diagonal, incluso buscando un G5, un caballo E4 en algún momento de la vida. Y Euwe tranquilamente decide hacer alfil D3, una jugada que a mí me sorprende mucho, pero que me parece súper interesante y que de hecho, según vaya avanzando la partida, vamos a ver que tiene una barbaridad de sentido. ¿Por qué digo que a priori es una jugada que no me gusta mucho? Porque vamos a ver que, bueno, tras algo como caballo C6, que de hecho la partida fue así, Euwe decide jugar con caballo 2, peón por y peón por, llegamos a una estructura donde quizás a primera vista podemos pensar que las blancas pues no tienen nada, que se ha igualado mucho la estructura, que la posición es extremadamente simétrica y que quizás no haya demasiado aquí para el blanco que rascar y por lo tanto que las negras podrían estar bastante contentas con cómo ha salido la apertura, ¿no? Pero la realidad es que la posición es bastante más molesta para el negro de lo que uno podría pensar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues la clave para entender un poco por qué sucede esto viene básicamente por este alfil de aquí y por esta diagonal de aquí y por esta clavada de aquí. Son tres tonterías, pero tres tonterías que juntas hacen que la posición de las negras realmente sea bastante incómoda. La gracia de sacar el caballo N2 es que ahora contra un tipo de clavada, como podría ser alfil G4, siempre voy a tener preparado un F3 y de hecho no te vas a poder ir para acá porque el caballo puede llegar a F4 en algunas posiciones molestando mucho. La partida siguió con enroque por parte de Fischer y enroque corto por parte de Euwe. Y como digo, el problema principal que tiene el negro en esta posición es que tiene mucha dificultad para encontrar una buena casilla a este tío de C8. Obviamente en G4, como hemos dicho, Tabo F3 no te puedes ir por aquí. Te puedes poner N6 y de hecho así sucede la partida, pero es una casilla torpe, es una casilla que está a una columna abierta, es una casilla que está a tiro de un caballo, es una casilla en definitiva bastante mala para lo que es un alfil. Momento en el cual os hago una pregunta. ¿Cuántos años creéis que tenía Bobby Fischer en esta partida? Lo podéis responder ahora o lo podéis responder al final del vídeo y así a lo mejor tenéis más pistas. La partida sigue con alfil E6 por parte de Fischer y alfil C2 de Euwe, una jugada hiper interesante. ¿Cuál es la idea del alfil C2? Pues fijaos, con alfil C2 el blanco consigue dos cosas. La primera de ellas, y quizás la más obvia, es que puede venir un dama de 3 para empezar a amenazar temitas en H7 como simplemente alfil por y dama H7. La segunda, que tampoco está particularmente escondida, es que ahora la dama ejerce, bueno, básicamente defiende ese peón de D4. ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite en algún momento colocar el caballo en F4 sin que caballo por D4 sea una opción. La posición ya se pone bastante fea para las negras y de hecho en la siguiente jugada Fischer ya se va a quedar bastante peor. Él realiza la jugada alfil E7. Una jugada lógica teniendo en cuenta que el alfil en B4 no aplicaba
ningún tipo de presión, realmente no me molesta que me comas, y la clavada sobre la dama de D8 era bastante molesta. Y rápidamente Ewe aprovecha para traer el caballo a F4. Y ya se empieza a notar que la posición de las negras es un auténtico infierno. ¿Por qué? Porque las casillas blancas han quedado muy débiles. Debido a H6, esta diagonal es hiper importante, te estoy amenazando comer el alfil, luego el peón que retome en E6 puede llegar a quedar débil, no tienes una buena casilla para ese alfil, ¿qué vas a hacer? No lo vas a quitar a C8, que simplemente te como por aquí, te estoy viniendo con dama D3, ¿no? En la partida, Fischer intentó rápidamente, mediante dama B6, poner presión en D4, poner presión en B2 e intentar, de una manera concreta, resolver sus problemas. La realidad es que dama B6 no termina de solventar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque realmente la idea de Ewe, lo bueno de su posición, es que era extremadamente flexible. ¿Cómo podría seguir aquí el blanco? Bueno, pues realmente hay muchas opciones diferentes, pero la realidad es que hay una que prácticamente sentencia la partida de manera directa. Porque uno podría pensar, bueno, pues la idea de Ewe con caballo F4 era comer aquí, y tras peón por hacer torre 1, ¿no? Pero realmente con dama B6 podías comer en D4, defiendes, incluso la dama empieza a accionar sobre F2 con la torre, puede llegar a un alfil a C5, no pasa ninguna desgracia. El problema verdadero eran las casillas blancas. ¿Cómo se aprovechan al máximo las casillas blancas? Cargándonos a la gente que controla las casillas blancas. Si podemos quitar nuestro alfil de casillas negras por un caballo que sí controla casilla blanca, a las negras pues no les queda mucho más que capturar, y la idea ahora no os creáis que es comer en D5, ni mucho menos, es venir rápidamente con dama D3. ¿Cuál es el problema? El problema es que la dama rápidamente está entrando en la casilla H7 y que realmente las negras no tienen ningún tipo de defensa buena para evitar esto. ¿Puedes intentar algo como G6? Lo puedes intentar, pero simplemente te como el alfil. Cuando capture, entraré en G6, luego entraré en H7 o en E6 si te cubre de alfil, y básicamente te está cayendo todo. Aquí, medio de milagro, uno podría pensar que las negras tienen caballo B4 para comer aquí de dama y que se salvan, pero tampoco, porque el blanco tiene una preciosa jugada caballo por D5, y en caso de caballo por, ahí sí que te comes la torre y la partida quedaría totalmente decidida. Es por ello que G6 no vale, aunque sí que había que calcular un poco más de lo que parecía, y la partida continuó con torre F8 de Fischer, cuya idea principal era intentar huir vía F8 y E7 con su rey. La realidad es que no termina de conseguir mucho, y aquí Ewe sigue afinando muchísimo y viene rápidamente con torre a E1. ¿Cuál es la idea de torre a E1? Pues básicamente meter más tralla por aquí. ¿Por qué? Uno puede pensar, bueno, ¿y por qué no ha entrado con la dama en H7? La realidad es que el rey no quiere que se vaya por aquí, quiere que el rey se quede aquí, en F8 y G8, que no salga, que no escape, quiere que se quede tieso directamente ahí. Entonces no le da ningún tipo de prisa a ese jaque en H7, que realmente no se puede evitar. De nuevo una jugada como G6, simplemente estoy comiendo el alfil D6 y si me come vuelve a caer el peón. La partida, en este caso, sigue con caballo B4, atacando la dama y el alfil, intentando defender un poquito con la dama esa casillita de E6. Pero la realidad es que ya nadie va a evitar el remate. Sigue dama H7 rápida, rey F8 y A3. Un verdadero jugadón por parte de Ewe. Una jugada que a priori puede parecer rara porque le estás diciendo al otro que te coma el alfil, que está haciendo una pieza importante del ataque. Pero la idea de Ewe es muy, pero que muy bonita. Caballo por C2 y aquí viene la clave de todo. Caballo por D5. ¿Cuál es la idea de todo esto? Bueno, lógicamente te ataco la dama, pero más importante, controlo la casilla E7 de escape del rey, con lo cual amenazo dama H8 mate, amenazo la dama. La clave de todo es que tras torre por y caballo por, el alfil no puede retomar, ya que la torre ejercería esa función de controlar el 7 y dama H8 sería mate. Una partida donde Bobby Fischer tenía tan solo 14 años, por supuesto, todavía no había alcanzado el total de su potencial. Espero que estéis suscritos, si no, os lo recuerdo y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Hasta luego!